en tu casa. Te suplico por favor, Señor, que derrame sobre mi vida una unción pentagonal, Señor, que tu Espíritu Santo nos use, Señor, y que esta palabra caiga en un terreno fértil, Señor, que produzca al 100%, Señor, a tiempo, que no se pierda nada, Señor, sino que antes, Padre, tu Espíritu Santo haga crecer, germinar, dar fruto, Señor, la semilla de tu palabra. También te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Quiero hablarle un tema, mire, como usted ya se dio cuenta, al que le hemos puesto por título, En Cristo. Mire, cabal, el hermano Vicente cuando ministraba, ¿verdad? Le decía, en Cristo, y que sigan, que en Cristo, y que en Cristo, decía yo, Señor, como que tú le revelaste lo que traigo. Porque mire qué impresionante es cómo el Señor nos habla a tiempo y afuera de tiempo. Mire, ¿cuántos quieren que Dios les hable? Amén. Mire, qué bueno, porque hay muchos que no quieren que Dios les hable. Por ejemplo, cuando Moisés subió al monte, ¿verdad? Y caían los rayos y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí, ¿verdad? Y dijeron los israelitas, Moisés, mejor que Dios te hable a ti y tú nos hablas a nosotros porque nos asusta la voz de Dios. Mire, ¿cómo es la voz de Dios? La Biblia dice que es como truenos y relámpagos, como un león rugiente, ¿verdad? Como un silbo apacible. Bueno, un día de estos vamos a hablar cómo es la voz de Dios. Mire, ya viene, ya el Señor me está dando otro tema, pero ese va a ser para otro día. Hoy quiero hablarle entonces de en Cristo. En este año del renuevo vienen muchas cosas preciosas para usted, para su casa, para todos nosotros. Entonces, mire, quiero partir con esto. En Cristo y con Cristo. ¿Será lo mismo con Cristo que en Cristo? ¿Cuál quiere usted ser? En Cristo. ¿Y por qué con Cristo no? ¿Con Cristo o en Cristo? En Cristo. ¿O en crisis? Hay una diferencia bien marcada en estar con Cristo y estar en Cristo. Déjeme decirle que mucho pueblo de Dios está con Cristo, pero no en Cristo. Y ahorita le voy a hacer la diferencia, ¿verdad? Para que diga, uy, pastor, ¿cómo así? A ver, explíqueme. No, espérese, no me presione, ahorita le voy a explicar. Por ejemplo, yo no le voy a poner los versos porque yo sé que usted se lo sabe, porque voy rápido. Esto solamente es para poderle abrir el panorama y que me entienda qué es lo que le quiero decir al yo decirle en Cristo y con Cristo. ¿Cuál de las dos es mejor? ¿Cuál es la que usted quiere? O por lo menos lo que el Señor me habló a mi corazón. Por ejemplo, con Cristo, chananán. ¿Quiénes estuvieron con Cristo? A ver, dígame uno. Ay, va, ese no lo puse, pero mire, está bueno para agregarlo. Con Cristo estuvieron los fariseos, los saduceos, los escribas y todos esos feos, ¿verdad? Pero nunca fueron cambiados por Él, nunca se dejaron cambiar. Es más, ellos aunque estuvieron con Cristo, odiaban a Jesús. Siempre lo miraban mal, siempre querían destruirlo, querían agarrarlo en una trampa, en un problema, en una palabra, y nunca pudieron hacer nada. ¿Por qué? Porque el Señor en sí tenía poder y autoridad. Aleluya. Dice que se admiraban porque decían, ¿cómo es? ¿De dónde tiene esta autoridad para hablar? Si Él les hablaba con palabras de autoridad, no es que los pescoceara, ¿verdad? Sino que les hablaba con autoridad, y no que les decía, cállense, fariseos, no. Las palabras que salían de Él eran con autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué Él tenía poder? ¿Por qué Él tenía autoridad? Hay un secreto para tener autoridad y poder. ¿Verdad? El mismo Señor Jesús, cuando tuvo el encuentro con el centurión, ¿verdad? El centurión le dijo, mira, yo también soy un hombre de autoridad. Como que le dice, yo reconozco que tú también, porque yo estoy bajo autoridad. Entonces, el principio bíblico de tener autoridad y poder es primero que estés debajo de una autoridad. Aunque solo un amén así, pero allá que así, pero así, apenas, ¿verdad? Entonces el principio bíblico es ese, la autoridad, para tener autoridad
y poder, necesitamos estar bajo autoridad. Amén, amén, ok. Entonces mire, ¿quién más estuvo con Cristo? Las multitudes. Oh, las multitudes seguían al Señor Jesús. ¿Quién no iba a querer seguir al Señor Jesús y tan hermoso que era? Sus palabras, dice que aquel que mandaron a espiarlo para matarlo, ¿verdad? Cuando llega con el reporte les dice, oh, yo nunca había oído hablar a nadie como él. Jamás había escuchado unas palabras como las que salían de él. Qué hermoso hablaba el Señor. Pero las multitudes, ¿qué hicieron las multitudes? Solo la apretaban, pero no sacaban virtud. Ajá, ¿y qué más? Comían, lo apretujaban. ¿Qué más? Se lo voy a poner ahí. Juan capítulo 6 dice que las multitudes abandonaron a Jesús. O sea, de que estar con Cristo no marca la diferencia. Nosotros debemos de estar en Cristo. En Cristo. No con Cristo y en Cristo. Pero hay muchos que solo se quedan con Cristo. No. El estar con Cristo no va a hacer nada. Dice que el Señor Jesús llegó a Nazaret, su tierra natal. Como que usted llegara al barrio de su casa, ¿verdad? Oh, y llega con los chicos de mi barrio. Llega, ¿verdad? Usted así, y los llega a abrazar a todos. Una hermana me habló de a ver si quiere saber más de eso. Y que usted llegue allá y quiera hablarles de Cristo a todos y que no le crean. Dice que el Señor Jesús llegó y no pudo hacer muchos milagros. Qué dureza de corazón, qué dureza, qué tierra más estéril. Que el mismo Señor Jesús, el mismo Dios, no pudo hacer milagros porque no. Ahí marca por qué. No porque el Señor no pudiera, sino porque no creían en Él. Entonces, por principio entonces también, para que usted vea el poder de Dios obrando en su vida, en su situación, en su circunstancia, tiene que creer que Dios le puede ayudar. Tiene que creer en Dios y que Dios le puede ayudar. No importa lo que sea la circunstancia que sea, no importa. Dios le puede ayudar y le puede sacar de cualquier situación. Se me cruzaron la circunstancia y situación. Circunstación. Eso lo voy a poner en un nuevo diccionario, una nueva palabra. Ay. Entonces, no se preocupe porque Dios puede hacer todas las cosas. Aleluya. Pero quiero que veamos un poquito más. Mira, acompáñeme un poquito más. Quiero hablar si me da tiempo, de 6 cosas primarias. Después le voy a hablar de otras, pero quiero empezar con estas 6. Entonces, mire, ¿quién más estuvo con Cristo? Pilato. Pilato, el gobernante, el regente, la autoridad máxima de Judea y de Jerusalén y de Israel. De esa área, ¿verdad? Y cuando tiene su encuentro con el Señor, antes de encontrarse con el Señor, mire, la mujer de Pilato el Señor le habló en sus sueños. Amén. Dice que estaba la mujer de Pilato soñando con el Señor Jesús. Amén. Y que en los sueños le decían, que le dijera a Pilato, no tengas nada que ver con este hombre justo porque él es santo. Se lo revelaron a la mujer. Y la mujer rápido fue y se lo dijo a su esposo. Mira, no tengas nada que ver con él. Como quien dice, ya lo tenían preso, hermano. Ya lo tenían preso y la multitud y el pueblo todo así, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Y dice que él trató de dejarlo libre. Trató de soltarlo. Mire, le pregunta al pueblo, ¿a quién quieren? ¿A Jesús de Nazaret? ¿O a Jesús Barrabás? Uy, pastor, ¿y de dónde se sacó eso? Hay unos diccionarios que dicen que el nombre completo de Barrabás era Jesús. Jesús Barrabás, Jesús de Nazaret. Eso ya para que usted vaya y investigue, ¿verdad? Porque el enemigo siempre va a ser así. El enemigo se te va a presentar a ti pareciendo ser Dios.
Para que tú digas, no, ¿y ahora qué? ¿A quién escojo? Pero entonces la multitud, mira, dices para agregar la verdad otra, la multitud rechazó a Jesús. Lo rechazaron. Entonces Pilato, pues, lo entra, ¿verdad? A la corte, ¿verdad? Lo entra y le pregunta, mira, ¿no sabes que tengo yo autoridad sobre ti para dejarte ir libre o crucificarte? Y fue la única vez, bueno, en el que pudieron hablar, ¿verdad? En que el Señor le respondió algo. Porque le dice, tú no tuvieras autoridad sobre mí si no te hubiera sido dada de más arriba. Por lo tanto, le dice, mire, ahí él lo condenó, ¿verdad? Por lo tanto, el que me entregó a ti también tiene culpa. O sea que le estaba diciendo, tú no estás libre de culpa, porque él ya sabía lo que iba a hacer, ¿verdad? Se lavó las manos y dijo, soy sin culpa de este inocente. No, porque el Señor Jesús ya le había dicho, también tienes culpa. Porque si él de verdad hubiera hecho caso, lo que tocaba era dejarlo libre, ¿verdad? Pero como ya había un plan perfecto de redención, de perdón, de rescate por la humanidad, era necesario que el Cordero de Dios fuera, hermano, inmolado para el perdón de nuestros pecados y los pecados de la humanidad y de todos aquellos que ponen su esperanza en Jesucristo. Era necesario ese plan. Pero entonces Pilato lo condenó a la cruz. Él estuvo con Cristo. ¿Cómo sería ese encuentro si el Señor se nos acerca un día? ¿Qué haríamos nosotros? Rápido nosotros pensamos, oh, yo lo adoraría. No, de verdad, ¿qué haríamos? Si muchos estuvieron con Cristo. Mire el pasaje, el ejemplo que ponían ahí, no me recuerdo quién fue, que las multitudes apretaban a Jesús y lo tocaban y nada pasaba. Hasta que una mujer así entre medio de las canillas, como dicen allá en Guatemala, de todos, en medio de las piernas de todos se metió y le tocó el manto al Señor. Y se sanó inmediatamente. Quiere decir que muchos se acercan a Jesús sin creer. Muchos se acercan pensando, no, yo estoy bien. No, tranquilo, sí, yo estoy bien. No, miren, a mí ya no me faltan plumas, yo ya tengo mis alas listas. Hay otros que todavía le faltan, ya no le falta. Y por último, yo sé que hay muchos más, pero Judas, ¿verdad? Judas estuvo con Cristo por lo menos 3 años. Mire, le pregunto, ¿Judas apareció así de repente con los discípulos? No. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Fue escogido. Fue llamado, fue escogido, pero él no fue fiel. O sea que el llamamiento y la escogencia no definen mi fidelidad. Mi fidelidad la marco yo. Yo decido ser fiel. Dígale a su hermano que tiene allá a la par, tú decides ser fiel, dígale, tú decides ser fiel. Ahora voltéese y dígale, tú decides ser fiel. Entonces Judas lo traicionó. Entonces, esto es estar con Cristo. Hay peligro de estar solo con Cristo. Muchos en las iglesias pasan años con Cristo, pero no en Cristo. Por eso es que no cambian. Por eso es de que tienen ese carácter que, mire, peor que pólvora. Ya le dije que son cristianos de cristal. Ay, pastor, qué finos son. No, ya le dije que no, se rompen fácilmente por cualquier cosita, se quiebran. Pero el que está en Cristo, ese es diferente. No importa los problemas que tenga o las dificultades que venga, el que está en Cristo es diferente. Lo tratan mal, Él bendice. Lo odian, Él ama. Mire. Lo desechan, Él recibe. Eso es estar en Cristo. Le mienten, Él dice la verdad. Le chismosea, Él les corta la lengua. No, eso no, ¿verdad?
La chismosea se aparta de los chismosos. Entonces hay un secreto de estar con Cristo y en Cristo. Y de eso es lo que yo le quiero hablar. Que veamos la diferencia entre qué es estar con Cristo y Cristo. Pero quiero enseñárselo de una manera para que usted, como el Señor me lo habló, como el Señor me lo explicó. Quiero enseñárselo. Allá atrás tengo un pichel. Ahí atrás hay un pichel. ¿Se me lo puede traer, por favor? Y hay un vaso. Solo quitémosle la tapadera y tráigame el vaso con agua. Pastor, ya tiene sed. No, espérese, le voy a explicar. Todo, el pichel y el vaso, ¿ok? Los dos. Tráigame los dos. No, los dos. Los dos. El pichel y eso. Muy bien, ahí está. Muy bien. Mire. Los que estén cerca se van a dar cuenta bien. Gracias. Primero vamos a agarrar acá. Mire, por si mojo, después estamos listos, ¿verdad? Ok. Mire pues. Nuestra vida sin Cristo. Voy a echar acá esto. Nuestra vida sin Cristo era así. Parecía un vaso bien bonito, nuestra vida bien calidad, un vaso útil. Pero sin Cristo solo es un estuche que no sirve. Pero cuando conocimos al Señor y dejamos que Cristo Jesús entrara en nuestro corazón, mire, aleluya. Hay algunos que solamente se llenan hasta la mitad, pero el Señor nos quiere llenar por completo. ¿De qué depende? Ay, que el pichel no, es que él ya se acabó, no. ¿De qué depende? De uno, ¿verdad? Que nosotros nos movemos de donde está la fuente. Por eso, entonces, mientras nuestra vida transcurre, tenemos que buscar el llenarnos, bien llenos del Señor. Hasta que entonces un día estamos llenos. Mire, llenos del Señor. Vamos a ver, creo que están, ahí está, más o menos. Pero ¿qué es estar en Cristo? Porque muchos están así llenos con Cristo. Pero yo le he dicho que la unción sola no basta. Porque ¿hasta dónde le va a aguantar la unción? Sansón era un hombre ungido, pero no era temeroso de Dios. Entonces, estar en Cristo es esto. Mira, si ya estamos llenos, pues busquemos estar en Cristo, ¿verdad? Eso es estar en Cristo. Ya no me miro yo, sino que se mire el Señor. De repente sí deja que nos veamos, ¿verdad? Un poco nosotros. Pero esto es estar en Cristo Jesús. No se conformen solo con estar lleno ungido, sino que aprenda a buscar estar en Cristo en todo tiempo y en todo momento. Si usted se sale de aquí, se le empieza a agotar el agua, la unción, la bendición. Pero mire, si está en Cristo, nuestra vida va a cambiar por completo. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Si alguien nos puede, aleluya. Qué bueno que no boté ni una gota de agua. Eso está bien. Ya me estaba temblando mi bracito. Ok, entonces quiero que veamos la diferencia. Hay 6 cosas que le quiero hablar ahora. Vamos a empezar quizás una nueva serie, pues porque sí tengo varias cosas. Pero el principio, entonces mire, 2 Corintios 5:17 dice, de modo, dice, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Ese es el inicio, ese es el principio de nuestra vida en Cristo. Antes no queríamos tener a Cristo en nuestros planes, en nuestra vida. Es más, creo que huíamos del Señor. Muchos nos hablaban del evangelio y a nosotros nos caían mal los evangélicos. Aunque no me diga amén, ¿verdad? Aquí solo ángeles estamos pastoreando así, pero consagradísimos todos. Pero cuando Cristo Jesús vino a nuestra vida, un cambio completo. Por eso es de que aquel que dice, no, yo mejor me voy a regresar, voy a dejar de caminar en el Señor porque no, está muy difícil las cosas. No, ese está con Cristo, pero no está en Cristo. Porque el que de verdad ha cambiado, el que de verdad ha recibido a Jesucristo en su corazón, ese no vuelve atrás.
no vuelve atrás. El que ha conocido verdaderamente a Jesucristo, lo ha dejado entrar en su corazón y ha sido salvado por precio de sangre y ha sido limpiado, ese no regresa atrás porque entiende y sabe quién fue el que se le manifestó, quién fue el que se le acercó, quién fue el que le extendió la mano y lo limpió, lo perdonó. Pero si hay alguien que, porque yo sé que usted ha escuchado, ¿y qué pasó? Ya no te he visto en la iglesia, fulano de tal. No, es que es muy difícil. Yo mejor, ese estaba con Cristo nada más. Era religioso quizás, ¿verdad? Porque usted sabe que hay religiosidad en las iglesias a veces. Muchos vienen a la iglesia, a la casa de Dios religiosamente. ¿Por qué? Para que los miren, ¿verdad? Que lo digan, no, este no viene, ¿verdad? Pero el que está en Cristo, ese cambio. Por eso dice, el que está en Cristo es nueva criatura. Ahora, yo le he dicho esto muchas veces, ¿verdad? Que la nueva naturaleza que se manifiesta en nosotros es que ya no somos solamente creación o criaturas de Dios, sino que somos hijos de Dios. Por favor, leamos Gálatas capítulo 3, verso 26. Alguien ayúdeme ahí con el micrófono. Gálatas capítulo 3 y verso 26. Así, pero así, como dicen allá en Guate, bien chispudo para leer, ¿verdad? Gálatas capítulo 3 y verso 26. Gálatas 3, 26. ¿Quién lo tiene ahí? Gálatas 3, 26. Y eso de que no tienen Biblia de papel, si tuvieran Biblia de papel no lo encuentran de plano, ¿verdad? Y ahora con los teléfonos, eso, vamos a ver cómo dice. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ay, miren qué hermoso ese verso. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, dése cuenta que no es de que todos sean hijos de Dios. No. Ese es el error del mundo. El mundo dice todos son hijos de Dios. No. Todos son creación de Dios. Ahí sí. Pero ahí dice el verso que leía mi hermana Cookie, dice, todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Marca cómo uno puede llegar a ser hijo de Dios. Juan 1:12, ¿verdad? Usted lo sabe, dice, a los que le recibieron, a los que creen, a los que confiesan su nombre, les dio poder y autoridad para ser llamados hijos de Dios. Ok, entonces, este es el mero principio. Pero, dice la Escritura en Romanos capítulo 6 y verso 3, necesito que me ayuden con varios versos ahí, ¿verdad? Los esgrimistas bíblicos les voy a pedir mucha ayuda hoy. Romanos capítulo 6 y verso 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Todos los que hemos sido bautizados, ¿cuántos han sido bautizados en Cristo Jesús? ¿Qué es ser bautizado en Cristo Jesús? Ya le enseñé, ¿verdad? Lleno. Bautizado es sumergido, como lo que les enseñé. Pastor, entonces explíqueme la diferencia del bautismo en agua. En el bautismo en agua es nuestra semejanza de la muerte con Cristo Jesús, dice, ¿verdad? Porque así como Jesús murió, fue sepultado y resucitó, así mismo el que se bautiza en agua, cuando entra al agua, muere, deja al viejo hombre abajo, se levanta un nuevo hombre, un nuevo hijo de Dios, y se levanta a novedad de vida, una vida nueva, una vida abundante. Pero entonces ser bautizado en Cristo Jesús, dice que es haber sido bautizados en su muerte. Quiere decir que aquel que sigue a Cristo Jesús debería de saber desde el principio cuál va a ser el final, o cuál debería de ser el final. ¿Cuál cree usted que debería ser el final? Claro, vida eterna en Cristo Jesús, sí, eso lo vamos a recibir, ya lo tenemos, pero la vamos a hacer efectiva cuando lleguemos a la patria celestial. Pero, ¿qué dijiste esto? Entonces, nosotros desde el principio deberíamos de entender que si no muero, no voy a poder vivir. Pero entiéndame, por favor, porque me estoy refiriendo a morir al yo, a mis pensamientos malos, a mis sentimientos malos, a mis acciones malas.
mientras más aprenda a morir yo, más Cristo va a vivir en mí. Porque el pasaje, buscamos ese pasaje, ahí los esgrimistas bíblicos me ayudarán. El pasaje que dice, es necesario, de Juan el Bautista, ¿verdad? Es necesario, es que quiero que vean la diferencia. ¿Cómo dice? Si dice, es necesario que yo mengüe para que Él crezca, o si dice que Él crezca para que yo mengüe. ¿Cómo dice? A ver, ¿cómo dice? Juan capítulo 3 y verso 30. ¿Cómo dice? Ahí dáselo, ella tiene. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Leámoslo en otra versión. A ver. Dice, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Oh, entonces, porque muchos dicen, no, es necesario que Él crezca. No, perdón, que yo disminuya para que Él crezca. No, Él primero tiene que crecer en nosotros, ¿verdad? Es necesario que Él crezca para que yo vengo. Entonces, quiere decir, para que Él crezca dentro de nosotros tenemos que morir. Mire, ¿cuántos saben que Jesús es Dios? Bueno, muy poquitos. ¿Cuántos saben que Jesús es Dios? Él es Dios, amén. Pero Él en el Getsemaní, recuérdense que era Dios hecho carne. La palabra hecha carne, era Dios mismo. La representación física de Dios es Jesús. Y en el Getsemaní, Él viene y le dice, Padre, Dios, te rindo mi voluntad. ¿Verdad? Se recuerda, ¿verdad? Que le dice, Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Le entregó su voluntad. Es difícil de entender esto, o por lo menos para mí. Que Dios, porque Jesús es Dios, amén, le haya dicho a Dios, si es el mismo, ¿verdad? Porque le decían, muéstranos al Padre y te creemos, le decían los discípulos. Pero le dice, el que me vio a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo, uno somos. Entonces, note que si Él mismo tuvo que rendir su voluntad y morir, ¿quiénes somos nosotros para no? Pero pasamos mucho tiempo de la vida cristiana en rebeldía, en que estoy enojado porque no me gusta lo que me dicen, o porque no quiero cambiar, o porque yo quiero hacer lo mío, quiero hacer mi voluntad. No hay problema. Si usted hace su voluntad, un día se va a encontrar con la voluntad de Dios. Y si usted no se rinde a la voluntad de Dios, si usted no se humilla, o si no nos humillamos nosotros a la voluntad de Dios, entonces está el siguiente proceso. ¿Cuál cree usted que es el siguiente proceso? Si no nos humillamos, ¿cuál será el siguiente proceso? Entonces, si yo no me humillo, me van a humillar y me van a quebrantar, ¿verdad? Usted recuérdese y acuérdese. El olivo, cuando lo meten para machacarlo, no es para que sea destruido. Cuando el olivo es metido en la prensa, no, me van a matar, no, ya no se oía nada, y de repente, aceite. Se transformó. Quizás estás pasando por problemas, por dificultades. No te preocupes, estás en la prensa de Dios. Pero lo que va a salir es aceite. Si te sales, ahí sí vas a ser desechado, porque las aceitunas o los olivos, que cuando los agarran no los llevan para la prensa porque se caen o se salen, ¿verdad? De donde los llevan, se pierden. Llegan las aves del cielo y se lo comen o se echan a perder en la tierra. Pero aquel que lo agarran y lo meten y lo ponen a prensar, de seguro que le va a salir aceite. Y el aceite es figura del Espíritu Santo. Entonces, amada iglesia, ¿estás con Cristo o en Cristo? Debemos de buscar estar en Cristo. Ok, Padre Santo. Entonces, mire,
bautizar, acá en el griego se dice, pues si usted ya lo sabe, pero mire, me llamó mucho la atención, dice, significa teñir un vestido. Usted lo sabe que bautizo significa agarrar un vestido y sumergirlo. Antes los griegos, para pintar sus túnicas o las telas, agarraban las telas y las bautizaban, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Las sumergían en estanques ya con el color que querían que se tiñera y lo sumergían y tenía que estar bien metido. Por eso es que el bautismo no es por aspersión. El bautismo que menciona la Biblia no es por aspersión. Pastor, discúlpeme, ¿qué es aspersión? Es que le echen agua nada más así en la cabeza, ¿verdad? No. El bautismo que menciona la Biblia es por inmersión, sumergido, completamente metido, a semejanza de la muerte. Por eso el que es sumergido en el agua. Mira, a mí me ha tocado a veces de que estamos bautizando a alguien y cuando lo bautizamos levanta los pies y se salen los pies. No, hay que meterlo todo. A veces nos toca que tenerlos 5 o 10 minutos así, ¿verdad? Para que... Uy, pastor, entonces ya no me voy a bautizar. No, porque tiene que estar completamente sumergido. Entonces, eso es lo que significa teñir un vestido. Entonces, para que agarremos el color del Señor, tenemos que estar bien metidos, bien sumergidos. ¿Qué otra cosa es bautizo? Mire, zambullirse. Zambullirse es meterse hasta las profundidades, ¿verdad? Tirarse sin temor. Pero mire, este me gustó. Sacar agua. Mire, sacar agua introduciendo una vasija en otra más grande. Que fue más o menos el ejemplo que le puse. Oh, yo quiero estar así con el Señor siempre. Yo quiero estar así con el Señor. Mire, que mi copa esté rebosando. ¿Sabe cómo sabemos si nuestra copa está rebosando? Si yo busco al Señor sin que me digan, búscalo. Sin que le digan, Cristo te ama en espíritu y verdad, búscalo. Usted solito viene, busca al Señor, lo alaba, lo adora, siente su presencia y sale renovado, restaurado de la casa de Dios. Pero cuando hay que arrearlo, ¿verdad? Venga, y algunos, otros de las orejas, otros del pelo y otros un chevetazo, ¿verdad? Porque el que es hijo, de una u otra forma el Señor lo va a meter. Aún así esté a lo más lejos, lo más retirado, lo más tirado, o que quizás esté en el mundo, no se preocupe, el Señor los va a sacar de donde estén. El Señor nos ama, el Señor le ama. Dígale a su hermano, el Señor te ama, dígale. Entonces, pero yo tengo que poner de mi parte. Porque ¿cómo quiere usted cruzar la meta? Feliz, con alegría, ¿verdad? ¿O quiere cruzar la meta del Señor cansado del camino, sediento de ti? No, dice el profeta Isaías, dice que los hijos de Sión, los hijos entran a Sión saltando, cantando, dando gritos de júbilo al Señor. Así vamos a entrar a Sión. ¿Usted no cree que vamos a entrar allá así cruzando el valle hoy? Así, no, allá vamos a entrar con alegría, con gozo. Siempre con mi hermano platicábamos acerca de esto, cómo será el momento después de dar el primer paso al cruzar la puerta. Miren qué pensamientos, ¿verdad? Qué dudas. ¿Cómo será? Usted imagínese entrando al cielo, ¿verdad? Y el primer paso cuando entremos allá, ¿qué vamos a encontrar? Él me decía que él pensaba siempre que del otro lado iba a haber un rótulo. Para eso es lo que él pensaba, ¿verdad? Que iba a haber un rótulo que cuando entraba decía, lo lograste, lo conseguiste. Ay, decía, qué alegre, Señor. Por eso es que dice la Escritura, el que perseverare hasta el fin será salvo. Ahora, lo que yo creo del cielo, yo se lo he dicho en otras ocasiones, tanto que se menciona en la Biblia, el mar de cristal, las calles de oro, el león jugando con
con el corderito, aunque la Biblia menciona que es que el áspid, ¿verdad? Dice el áspid jugando con el cordero, o los niños, también dice, y los niños jugando con los leones, dicen todos, pero en realidad dice la Biblia que el áspid y el bebé, el niño jugando con el áspid venenosa. Pero yo creo que lo mejor que vamos a encontrar en el cielo, no va a haber otra cosa que el Señor Jesús. Cuando lleguemos allá, mire, aleluya, cuando estemos allá, nosotros, mire, yo siempre decía, por eso es que le digo, yo siempre decía, lo primero que voy a hacer cuando llegue, voy a ir a ver el mar de cristal. Pero con el tiempo digo, no, yo lo que quiero hacer es ir a ver al Señor, estar con el Señor, conocerlo, abrazarlo, besarlo, sentirlo. Porque en realidad lo que hace hermoso el cielo es Dios. Y para allá vamos, dígale a su hermano, para allá vamos, dígale aleluya, aleluya, para allá vamos. Mire, dice la Biblia en Gálatas 3:27, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, mire, se recuerda que ahora dice, ahora los que ya fueron bautizados, dice, entiendan, dice, para los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo habéis sido revestidos. Por eso es que es importante también el bautismo. El bautismo no solamente es un requisito que se tenga que hacer. Marcos 16 dice, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado, ¿qué? ¿Cómo? El que cree y se bautiza será salvo. Entonces, el bautismo no es una opción. Oh, quiero verlo, es que eso ya pasó de moda, pastor, eso, that's not cool. No, eso no está. No. Eso es un requisito importantísimo, tan importante como la salvación misma, el bautizarse en agua. Entonces dice, los que se han bautizado en Cristo, de Cristo habéis sido revestidos. Ahora, esto lo tenemos que entender, que es el revestido. No es que estuviera desnudo, sino que tenía un ropaje y le pusieron otro, doble ropaje. Recuérdese que la escritura dice en los proverbios, Proverbios 30 creo que dice, que la mujer virtuosa, dice que tiene ropas dobles. Recuérdese que cuando dice la mujer, se refiere a ustedes, amadas hermanas, ¿verdad? Aleluya, amén, aleluya. Hay varias mujeres virtuosas aquí, aleluya, muchas mujeres virtuosas. Pero también se refiere a la iglesia. Entonces decimos, la iglesia virtuosa tiene doble ropaje. Esto hay que explicarlo. ¿Cuál es el doble ropaje de la iglesia? A ver, usted que ya sabe, ayúdenme. ¿Cuál es el doble ropaje? ¿Qué significa la ropa? La cobertura. Bueno, muy bien, vamos bien. La otra pregunta, ¿cuáles son las dobles ropas? ¿Cuál? No, sí, pero me refiero, ¿cuál es el doble ropaje de la iglesia? Sí, para traducirlo sería, Dios es nuestra cobertura y los ministerios también son nuestra cobertura. Entonces Dios nos cubre, pero también Dios ha delegado aquí a 5 ministerios para cubrir. Porque hay muchos que son, he aquí que yo solamente delante de ti, sempiterno Dios, solamente a Dios, y son religiosos. Si la Biblia es clara, si en el Apocalipsis dice, tú has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, hasta el mero final, como quien dice que probaron a unos que no eran y otros que sí eran, pues. Sí, ahí está, es clara la palabra de Dios, sencilla. Entonces, cuando usted reconoce sobre su vida la cobertura, usted está revestido. Pero cuando no reconoce sobre su vida la cobertura, no está revestido. Entonces ahí hay problema, porque dice que si volvemos a la iglesia de los proverbios, ¿verdad? O a la mujer de los proverbios, dice que esta mujer o esta iglesia tiene dobles vestidos
Por eso no pasa frío. Mire qué sencilla la Biblia, ¿verdad? Qué fácil de entender la Biblia. El que se tiene doble cobertura no pasa frío. Ahora, si nos remontamos al Nuevo Testamento, ¿qué es el frío en la Biblia? El pecado, pero dice la Biblia que por la multiplicación de la maldad, ¿sí?, y del pecado, el amor de muchos se enfriará. Entonces, cuando llega frío a la vida de un hijo de Dios, es porque su amor hacia Él, hacia el Señor, hacia sus hermanos, ha menguado. Y entonces ni modo, tiene frío, ¿verdad? Pasa frío espiritual. ¿Pero por qué? Porque no tiene doble ropaje. Entonces, dígale, haga un ejercicio de fe ahí con su hermano y dígale, ¿estás cubierto con dobles ropas? Oh, amado hermano, dígale. Ahora aquí es tener comunión con Cristo, la comunión íntima. Fíjese que estar aquí revestidos viene del griego endúo. Y esta palabra endúo significa investir. Me gustó, me voy a detener un momentitito aquí. Investir no es lo mismo que vestir o revestir. Ya está vestido, revestido y después le hacen una investidura. Quiere decir que le dan un honor, le dan un cargo, le dan una autoridad. Por ejemplo, cuando usted estaba estudiando y usted le decían, a ver, niño fulano de tal, ponga usted su nombre, niña fulana de tal, venga, aquí está la bandera, usted sacó las mejores notas, llévese la bandera. Y usted entraba a la clase así marchando con la bandera, ¿verdad? Cuidadito. Pero no como en algunos casos que como la bandera era pesada, el único que la llevaba era el que tenía más fuerza, ¿verdad? Y solo él llevaba la bandera, aunque era el peor estudiante. Entonces, estar investido es porque yo tengo comunión con Él. Estoy cerca de Él. Mire, el Señor Jesús tenía, después de que lo seguían las multitudes y lo abandonaron, que se quedó con 12, ¿verdad? Y de los 12, Él escogía a 3. Pero de esos 3, solo uno era el más cercano. Y no era porque el Señor hiciera acepción de personas. Porque miren, yo se lo he dicho, ¿Dios hace acepción de personas? No, pero sí. Bueno, ¿sí o no? ¿Cómo? ¿Cómo no y cómo sí? A ver, ayúdeme. Vaya, mire, ese qué tremendo ese pasaje. Pero se la voy a poner sencilla. La salvación es universal. Dios no hace acepción de personas. El que se acerca a Él, sea quien sea, y que llegue como llegue, si Dios lo perdona, lo salva, porque un corazón contrito y humillado no lo rechaza a Dios. Dios no hace acepción de personas para la salvación. Pero para otras cosas sí hace el Señor acepción de personas. Pues ya les puse el ejemplo, ¿verdad? De 12, 3 y de 3, 1. ¿Verdad? Pedro, Juan y Jacobo, y Juan era el que se le recostaba en el pecho. ¿Verdad? Dice, dentro de todos Dios, el Espíritu dice, apartadme a Bernabé. Y si ahí estaban todos. ¿Verdad? ¿Cuál otro dijeron por ahí? Desde el vientre, ¿verdad? A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ay. Que ni habían nacido. Entonces el Señor sí hace acepción de personas. Por eso es de que usted y yo debemos, mire, de estar preparados. Estar ahí. Señor, aquí, no llames a nadie más, llámame a mí, Señor, aquí estoy. Pero si estábamos así todos, así, ¿verdad? Que todos empuñojados, así que parecemos como el gato silvestre, ¿verdad? Que después de que lo regañó la abuelita por quererse comer al canarito, ¿verdad? Y si no sabe lo que le estoy hablando, googleelo, ¿verdad? No, nosotros tenemos que hacer así como el profeta Isaías: Señor, no llames a nadie más, envíame a mí. Eso es estar dispuesto. Pero yo le he enseñado que aparte de estar dispuesto, tenemos que estar disponibles. Dispuesto nos habla de la actitud. ¿Ustedes están dispuestos a servirle a Dios?
Perdón, es que creo que los agarré dormidos, ¿verdad? ¿Ustedes están dispuestos a servirle a Dios? Amén. No falte a los servicios. Amén. Si quiere que Dios lo use, no falte a la casa de Dios. Amén. Pero si viene una vez cada tétrada. Entonces, estar dispuestos me habla de una actitud en mi corazón. Señor, yo quiero. Pero cuando el Señor empieza a llamar y no está. Esto es como aquel que quiere jugar fútbol, ¿verdad? Para poder meter goles hay que estar adentro de la cancha. Y aún fuera de la cancha, porque si está si está dispuesto es porque va a estar en la banca, aunque sea, ¿verdad? Y cuando llegan los 3 minutos que falta para que se quede, aquí está, métalo. Y fue el que echó los 3 goles en los 3 minutos que faltaban. Dispuestos y disponibles. Entonces, dispuesto me habla de una actitud, y disponible habla de mi presencia en la casa de Dios. Aleluya. La presencia de Dios es vital. Amén. Pero para que usted pueda ser usado, necesitamos su presencia en la casa de Dios. Porque si usted solo está dispuesto pero no disponible, Dios va a llamar a otro. Eso no se preocupe. Entonces dígale a su hermano, preparémonos porque Dios nos va a usar. Y si tú no quieres, Dios va a usar a otro. Dígale. Entonces, revestido es estar dentro. Eso me gustó. Estar dentro de Cristo, dentro de Él. Ok. Oh, y mire la versión en inglés, la versión King James, cuando dice que fuimos revestidos, dice, es como ponerse a Cristo. Así, ponerse a Cristo otra vez. Él ya está dentro de nosotros, amén. El Padre está dentro de nosotros, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Pero estar revestido es como que nos pusiéramos a Cristo. Le voy a poner, trate de usar su imaginación. Si yo me pongo a Cristo y me lo pongo, ¿quién se va a ver? Cristo, ¿verdad? Ya no yo. Así, eso es lo que tenemos que hacer, estar en Cristo. Estar en Cristo, amén. Tengo 2 más para darle. Mire esta. Muertos vivos. Padre Santo, mire. Romanos capítulo 6, verso 11. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No hay manera, no hay forma de cómo nosotros podemos morir al pecado si estamos con Cristo nada más. Necesitamos estar en Cristo para que entonces muera el pecado adentro de nosotros. Pastor, disculpe, pero somos humanos y pecamos y fallamos y mentimos. Con razón peca y miente y falla si usted tiene ese pensamiento. Pero el que está en Cristo trata de apartarse, trata de agradar al Señor. Si de repente el enemigo se le pone por acá, usted lo esquiva, ¿verdad? Y se va por otro lado. Y si allá le sale al frente otra vez, lo esquiva y se viene por otro lado. Pero el que está con Cristo anda viendo así el pecado, le dice, el pecado se hace a un lado y él, ¿a dónde vas, verdad? Y lo agarra. Esos son los que están con Cristo. Y mire qué difícil lo que le estoy diciendo. Pero el que está en Cristo, ese sí se aparta para Dios. No importa. Aunque lo llamen, es que porque a vos te mandan. ¿Verdad? En el caso de los varones de Dios, ¿cuántos varones de Dios hay aquí? Padre, ¿cuántos varones de Dios hay aquí? ¿Cuántas mujeres del Señor hay aquí? Ay, ay. Aunque en su trabajo le digan, ¿y por qué no te tomas una? No, yo no quiero, gracias, yo soy cristiano. Te mandan, ¿verdad? Te regañan en tu casa. Y ahí viene el otro, a mí nadie me regaña, a mí nadie me manda, démela aquí, se la toma. Cayó en la trampa del enemigo, ¿verdad? O cuando quizás usted está en su trabajo o en la escuela, ¿verdad? Y alguien te empieza a molestar y a molestarte. Caes en la trampa de pelearte o de enojarte. No, hombre, no hay que hacerles caso. La Biblia dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Pero cuando salen cosas de nuestra boca negativas es porque estamos con Cristo, no en Cristo. Mire, hasta nuestra forma de hablar cambia cuando estamos en Cristo.
Pero si estamos con Cristo, hablamos igual que siempre. Y sí, que tú, que mira, y sí, hashtag no sé qué, y sin arroba, ampersand, otros 3 hashtags, así, ¿verdad? Pues es porque no tenemos temor, porque estamos con Cristo. Pero el que está en Cristo, antes de hablar, se calla. Ok, vamos un poquito más adelante, ya casi estoy. Bueno, muertos a las malas cosas, vivos para agradar, para las cosas que agradan a Dios. Qué sencilla es la Biblia, ¿verdad? Pero ponerla en práctica. Ok, vamos a ver una más y ya con esta ya es mi última que tengo aquí, quiero ver. La que decía ya Mesig. Y si, Aldo, ayúdame, hijito. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ay, ay, ay. Creo que todavía nosotros no entendemos lo que tenemos. Todavía no somos capaces de comprender que nos estamos jugando la eternidad si estamos solo con Cristo. A que si estamos en Cristo vamos a la eternidad segura. Pero nos estamos jugando la eternidad si solamente estamos con Cristo. Así, oyentes, simpatizantes, asistentes, pero nunca querer cambiar, nunca querer esforzarnos por ser más obedientes que ayer, por ser mejores que ayer. Dios está buscando hombres, mujeres, jóvenes y niños que estén dispuestos a estar en Él y no solo con Él. Este tiempo que estamos viviendo es el tiempo donde Dios quiere usar a los jóvenes. Porque dice, en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros ancianos, dice, soñarán sueños. O sea que los que sueñan son ancianos. Vuestros jóvenes, oiga, vuestros jóvenes verán visiones, profetizarán, pero si no están dispuestos ni disponibles. Qué triste va a ser el día de mañana cuando el Señor pregunte, ¿qué hiciste? Te llamé y no quisiste. Sí, Señor, ahí estaba. No, te llamé y no quisiste. ¿Acaso no es con tristeza? O por lo menos yo así lo entiendo. ¿Qué dices, Señor? Pero si yo profetizaba en tu nombre, en tu nombre echaba fuera demonios, en tu nombre ponía las manos sobre los enfermos y se sanaban. Y el Señor, yo no creo que se lo haya dicho, yo pienso que lo haber dicho con tristeza porque sabía al final, no te conozco, hacedor de maldad. Quiere decir de que lo que él hacía, lo hacía con una intención mala. ¿Se recuerda lo que platicamos de las intenciones, verdad? ¿Por qué no se recibe las cosas cuando uno pide? Porque uno pide con malas intenciones. O sea, el Señor le dice, no te conozco, hacedor de maldad. Y no se quedó solo ahí, le dijo, al fuego eterno. Nos estamos arriesgando, iglesia, nos arriesgamos la eternidad si solo estamos con Cristo y no en Cristo. Este es el tiempo en que usted y yo tenemos que buscar estar llenos del Señor, pero estar revestidos de Él. Ahora aquí yo ponía esta frase que es eternidad, no inmortalidad, por el momento. Porque ahorita somos eternos, porque tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Pero no somos inmortales. Inmortal, si usted tira de un edificio, se pone enfrente de un tráiler, vamos a ver, hasta ahí llegó, ¿verdad? Porque muchos confunden la eternidad con la inmortalidad. Vamos a llegar a ser inmortales,
si estamos en Cristo. Y fíjese que esto nos da acceso a todas las bendiciones, estar en Cristo. Vida eterna. Mire, ¿qué? La vida eterna. ¿Dónde es la vida eterna? ¿Dónde empieza la vida eterna? Por lo menos para nosotros. ¿Cómo? Cuando recibimos a Jesús. Y entonces le pregunto, ¿en dónde empezó su vida eterna? Aquí en la tierra, ¿verdad? ¿Y dónde la vamos a terminar? Entonces quiere decir que allá en la eternidad, hay cosas que solamente son para los eternos. Allá hay, en la eternidad no hay enfermedad, no hay tristeza, no hay dolor, no hay llanto, no hay quebranto. En la eternidad. Pero como usted y yo somos eternos, tenemos acceso a traer las bendiciones del tiempo venidero hacia este tiempo. Si estamos en Cristo. Entonces, yo le pregunto a usted esta noche, déjeme ver algo más. Sí. 1 Tesalonicenses 4:16, y con este termino. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Note que aquí está diciendo los muertos en Cristo. Aunque usted recuérdese que un muerto en Cristo, él está dormido, duerme nada más. Aunque aquí dice los muertos en Cristo. Ay, ay, ay. Aquí hay un misterio también. Yo quiero morir en Cristo. En Cristo. No con Cristo. Porque para morir con Cristo, ¿quién murió con Cristo? A ver si usted se recuerda. Los dos ladrones. Y uno, mire, uno pero por un pelo se salvó, ¿verdad? El otro se perdió. Por eso, pero al morir en Cristo es diferente. Vamos a resucitar primero. Ahora, esta es una esperanza que el cristiano que durmió antes de la venida del Señor Jesús en el arrebatamiento. Mire, ayúdeme con estos dos versos. Apocalipsis 17:14. ¿Cómo poder? Usted ya lo sabe. ¿Cómo poder ser parte del arrebatamiento? Esto usted ya se lo sabe. Apocalipsis 17:14. Ahí el que me ayude ahí lo tiene el hermano. ¿Cómo dice? Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Ay. Dice, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. ¿Se recuerda que hablamos de los dos primeros, ¿verdad? Llamamiento y escogencia. Yo decido ser fiel. Es que la fidelidad es todo, iglesia. Todo es la fidelidad. Para que entonces se cumpla 1 Tesalonicenses 4:17. Leámoslo ahí. 1 Tesalonicenses 4:17. Ahí el que lo tenga. Ahí. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Siempre con Él. No podemos ser levantados si antes no hemos alcanzado la estatura de ser fieles. Hay una diferencia grande de estar en Cristo, iglesia. Tú decides al final. Me voy a detener aquí, tengo más, pero me voy a detener aquí. Me voy a detener aquí. ¿Sí, usted quería decir algo? Sí, ahí con el micrófono nada más. O sea, para que me quede más claro, estar en Cristo es vivir alineado a la palabra. Amén. Amén.
Sí, amén. Eso es estar en Cristo. En Cristo. Vivir alineado a la palabra. Amén. Es caminar como el Señor caminó. Amar como el Señor amó. Sonreír como el Señor sonrió. Perdonar como el Señor perdonó. Es estar en Cristo. Porque no tiene que haber ninguna diferencia cuando vean a Cristo y nos vean a nosotros. Si se ve una diferencia en nosotros es que estamos con Cristo. Pero si estamos en Cristo no nos van a ver a nosotros, lo van a ver a Él nada más. Hacia ese nivel es el que tenemos que anhelar. Entonces yo le pregunto, en estas tres cosas, porque este solo es el principio, es el inicio de estar en Cristo. Después vamos a ver otras cosas, pero quisiera usted hacer una reflexión en su corazón y entender si está con o en Cristo. Y si usted voluntariamente decide, Señor, yo quiero estar en Cristo, yo le invito para que se ponga de pie y los más valientes vengan acá. Quiero orar por ustedes. Los más valientes, los que más anhelan ahí en su corazón, les invito para que pasen acá. Quiero orar por aquellos que anhelan estar en Cristo Jesús. Padre, mira a tu pueblo esta noche, Señor. Míralos con ojos de misericordia, Padre. En el nombre de Jesús, por favor, Espíritu de Dios, te pido, Señor, que veas sus corazones y que desde lo alto venga una investidura de poder y de autoridad, Señor, que venga cambiando nuestros corazones, Padre. Perdónanos si antes, tal vez solamente por nuestra